los próximos meses. Hemos dejado atrás 2020. La inversión en el ladrillo. Junio y julio han sido dos buenos meses. En este caso, junio, el aumento de compraventas comparado con el junio del año pasado ha sido creo que de un 70%. Los factores son varios: precios estables, hipotecas con tipos de intereses bajos, el ahorro durante este año y medio. Inversores también están volviendo a salir, como comentaba, también están volviendo a salir el típico inversor que compra ya sea para alquilar o para arreglar y volver a vender. Ahora que muchos teletrabajan para estar en casas mayores y lugares más apetecibles. Si la financiación sigue siendo accesible como ahora, los precios tampoco, como te comentaba, no están subiendo, están estables. Creo que burbuja inmobiliaria aún no hablaría de burbuja inmobiliaria. Aunque no se teme una nueva burbuja inmobiliaria, este optimismo está incrementando los precios.